Qué bueno que están aquí con nosotros. Esta noche vamos a continuar con nuestros estudios que los jueves tenemos sobre esta temática de renovando el alma. Ya pasamos de la faceta intelectual, pasamos a la faceta emocional. Hace 8 días vimos nuestra primer dimensión de la faceta emocional y vimos los desequilibrios, las iniquidades que se presentan en la faceta de la otorgabilidad. Hoy vamos a hablar sobre desequilibrios en la dimensión del autocontrol. Esa dimensión tiene como arquetipo, como símbolo a Isaac. Ya lo vamos a ver por qué. Recuerden que siempre hablamos de los desequilibrios, pero también hablamos del tratamiento, hablamos de lo que hay que hacer, ¿no? Por si encontramos que hay algunos de estos desequilibrios en nosotros, pues tener cómo tratarlos. Empecemos. Para recordar, está la tríada. En esta gráfica se presenta la tríada de la faceta emocional. La esfera superior de la parte derecha es la otorgabilidad. De esa dimensión hablamos hace 8 días. En la parte izquierda superior está el autocontrol. De esa dimensión es la que vamos a hablar esta noche. Y en la parte central, en la parte inferior, está la dimensión de la afectividad. Para recordar, el arquetipo del autocontrol o de la dimensión del autocontrol es Isaac. Este segundo patriarca hebreo asumió con dignidad la posibilidad de ser sacrificado, y sabemos que no existía misericordia ninguna en este pedido divino hasta que finalmente llegó la misericordia que detuvo dicho sacrificio. Veámoslo en la palabra del Señor. En Génesis, en el capítulo 22 y en el versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esa última frase, e iban juntos. Recuerden la semana pasada hablamos de la otorgabilidad, y el arquetipo de esa dimensión de la otorgabilidad es Abraham, que se dice que ese patriarca era misericordioso. Pero aquí estamos viendo que si no regulamos la misericordia, si no regulamos el dar, si no autolimitamos, autocontrolamos el dar, la misericordia, la otorgabilidad, entonces podemos venir en transgresión, ¿no? A veces queremos dar sin medir si nos damos a nosotros mismos, ¿no? Ejemplo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amarás a tu prójimo como a ti mismo es amar al prójimo de acuerdo a como yo me amo. O sea, la medida en que yo voy a amar a mi prójimo es el amor que tengo por mí mismo, ¿no? Entonces ahí está el autocontrol. No existe nada dentro de la manifestación, dentro del universo, que no tenga límites. Es por ese motivo que nosotros nos hemos desarrollado dentro de esta existencia, dentro de un sinfín de límites. Los límites de mi materialidad, o sea, en mi cuerpo; los límites sociales, es decir, en mi relación con el entorno; los límites del lenguaje y la posibilidad que se escape el sentido último; los límites para andar en el espíritu. Siempre vamos a estar limitados en todo. En esta existencia, en este universo, ese es el común denominador, la limitación. Todo opera sobre la base de los límites de la estructura, y nosotros, como estructura subjetiva, debemos aprender dentro de nuestra existencia cómo funcionan estos límites. Porque si logramos aprender cómo operan estas limitaciones, entonces sabremos las formas de las transgresiones que son producto de una negativa relación con los elementos que limitan nuestra existencia. O sea,
palabras más, palabras menos, nosotros todavía no entendemos los límites. A veces ni siquiera no los entendemos, mucho menos los aceptamos. A veces no aceptamos las limitaciones que tenemos. Y como no sabemos cómo operan esos límites, entonces nosotros cometemos transgresiones. Transgresiones es que incumplimos las normas de Dios en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque las transgresiones son producto de una negativa relación con los elementos que limitan nuestra existencia. La relación negativa es esa, que no los aceptamos. No aceptamos esos límites. Quisiéramos no tenerlos frente a nosotros. En el autocontrol, en esa dimensión, adquiero la conciencia de los límites. Ahí o aquí, en esa dimensión, aprendo los mecanismos de ajuste y corrección. Las fuerzas que operan en el autocontrol por causa de la desalinealidad imponen un mal para tratar de restablecer el equilibrio que se ha perdido. Como la dimensión fue diseñada para esto, para autocontrolar, para autorregular, pero como al mismo tiempo se encuentra desequilibrada, no puede más que tratar de restablecer equilibrio y al final produce un mal. Ya vamos a ver qué desequilibrios son, ¿no? Se producen unos desequilibrios ahí. Recuerden, creo que lo vamos a ver ahora más adelante con más detalle, pero recuerden, en las dimensiones del alma e incluso el espíritu, incluso el cuerpo, cada dimensión tiene una energía, o sea, tiene un límite de energía, ¿sí? Hay dimensiones que son más amplias energéticamente que otras, y eso es lo que nosotros no entendemos. Y el alma busca resolver a veces el déficit de energía por causa de un límite, por causa de un limitante, algo que ocasiona en nosotros una desazón, un desasosiego, una preocupación. Son energías que están dentro de nosotros, que de una dimensión se la quiere pasar a otra. Y si esa dimensión que está recibiendo esa energía, pues no tiene la capacidad para recibir más energía, es ahí donde se produce un mal en nosotros. Entonces decimos que se produce un mal en nosotros. Vamos a hablar de la dimensión de la corporeidad. Hay un mal en nosotros cuando hay un dolor. El dolor avisa que posiblemente hay una enfermedad. Algo no está funcionando bien en el organismo, ¿verdad? Es para poner un ejemplo. Pues lo mismo como sucede en el cuerpo, sucede en el alma. Y lo mismo como sucede en el alma, sucede en el espíritu. Ya sabemos que el espíritu puede ser contaminado y ahí se gestan unas energías de rebote, porque el espíritu no va a recepcionar las energías almáticas, no las recepciona. El espíritu está diseñado para dar, no para recibir. Entonces cuando hay una dimensión que pretende al espíritu, entonces se ocasiona un dolor por allá bien profundo, ¿no? Pero lo que hace el espíritu es rebotar esa energía y afectar el corazón humano, el corazón intelectual, el corazón emocional, el corazón volitivo. Y ahí se ocasionan los sufrimientos, el mal dentro de nosotros, ¿no? Quien no logra equilibrarse a sí mismo, porque para esto es el autocontrol, entonces el mal aparece para reequilibrarnos aún más. Si todas las formas tienen límites y nuestra subjetividad es una forma mental, debemos reconocer cuáles son y dónde se encuentran esos límites. Es decir, conocernos a nosotros mismos, conocer hasta dónde podemos ir, conocer nuestras debilidades. Los límites es otra manera de hablar de nuestras debilidades. Amén. El apóstol San Pablo escribe diciendo que cuando nosotros reconocemos o identificamos, es que aquí estamos manejando otra manera de decirlo, que ni siquiera podemos igualar al apóstol Pablo, ¿no? Pero el apóstol Pablo lo escribe de una forma magistral. Él dice que cuando reconocemos nuestras debilidades, aquí estamos diciendo que si las podemos identificar, si las podemos conocer, entonces, ¿qué va a pasar? La potencia de Cristo se perfecciona en mí.
Pero cuando yo no quiero reconocer mis debilidades, quizás sé que hay debilidades, limitaciones, pero yo no las quiero reconocer. Entonces la potencia, el poder de Cristo no va a obrar en mí. ¿Me voy a entender? Hay que reconocerlas, hay que identificarlas. Esta dimensión del autocontrol se la denomina como un din en hebreo, ¿no? Din, que significa el juicio. El límite se impone aunque uno no quiera. El deseo debe ser canalizado a través del sistema predeterminado por los límites. ¿El deseo qué es? Un vacío. ¿Por qué se ocasiona ese vacío? Porque hay una carencia en cualquiera de las dimensiones. La carencia abre un vacío y el vacío desea ser llenado. En ese sentido, todos nosotros los seres humanos tenemos deseos, pero Dios no. Dios no tiene vacíos que llenar, no tiene carencias, no tiene necesidades. Pero ese deseo debe ser canalizado. ¿Cómo se debe ser canalizado? A través del sistema predeterminado por los límites, las debilidades. Es decir, yo no voy a suplir un deseo que exceda mis limitaciones, porque no voy a poder cargar con toda esa energía. Es bien dicho, aquí se ha dicho, el hermano Lucho, por ejemplo, es uno de los que nos ha dicho que si una persona que ha vivido como pobre toda su vida y se gana la lotería, se gana el baloto, por lo general en 2 años vuelve a ser pobre o peor de lo que estaba. No soporta eso porque no reconoce su limitación y no hace nada para reparar la limitación, ¿verdad? Pero si la persona reparara su limitación, se preparara en administración, pues de seguro no volvería a ser pobre, ¿verdad? Bien, el autocontrol, es decir, fortaleza o poder, son 2 palabras que también se usan para llamar a esa dimensión. Aparece cuando operamos las energías que establecen los límites al dar misericordioso, porque las energías dadoras de la otorgabilidad, es decir, de la otra dimensión de la que hablamos hace 8 días, deben ser siempre canalizadas por las limitaciones, por el autocontrol. Ser conscientes de los límites no debe hacernos creer que no existe nada más allá de ellos. Sin embargo, la conciencia de los límites o de las debilidades no es lineal. Sabemos que cada dimensión posee sus propios límites de energía. Cada dimensión tiene su propia magnitud energética. Entonces no podemos operar con los mismos límites en todas las energías. Y la sabiduría se encuentra detrás de la energía de quien es verdaderamente fuerte, porque debemos situar los límites de acuerdo en relación al tipo de energía con la que estamos operando. Y por eso Isaac es el arquetipo de esta dimensión, porque Isaac fue fuerte, fue valeroso, fue valiente. Sabíamos que Abraham no se le iba a negar a Dios ante el pedido de sacrificar a su hijo, porque Abraham es misericordioso, Abraham es dador. Si le tocaba dar a su hijo, y gracias a lo que dice el Nuevo Testamento en Hebreos, en el capítulo 11, que está la lista de los héroes de la fe, dice que Abraham por la fe estuvo dispuesto a dar a su hijo Isaac en sacrificio, porque él creyó que Dios es poderoso para levantarlo aún después de los muertos. O sea que Abraham iba dispuesto a sacrificarlo, iba dispuesto a darlo, porque creía: yo se lo entrego al Señor, el Señor me lo devuelve aunque esté muerto. Pero Isaac es valiente, porque hablamos mucho de la fe de Abraham, pero no hablamos de la fe de Isaac. La fe de Isaac: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Tú llevas el fuego, llevas el cuchillo, yo llevo la leña, pero ¿dónde está la ofrenda? Y Abraham le responde: Dios se proveerá de ofrenda, Dios se proveerá de sacrificio. Pero él sabía
Y dice la Biblia que Abraham amarró a Isaac. Isaac, para su información, tendría unos 27 años de edad. Para cuando Abraham, en las películas lo muestran que era un niño, tal vez de 14, 12 años. No. Un joven vigoroso de 27 años que había podido oponer resistencia, pero no lo hizo. Fue riguroso. Padre, si el Señor te ha pedido mi vida en sacrificio, hazlo, Padre. Entonces, el autocontrol representa la manifestación de la ley de Dios exterior que divide lo puro y lo impuro, mientras en la otorgabilidad, la que hablamos hace 8 días, todo el dar es puro porque existen límites más extensos en esa dimensión. En el autocontrol, la fortaleza, también encontramos el poder. En el autocontrol, la fortaleza, también encontramos el poder. Si no tuviéramos un cierto poder, no podríamos marcar las fronteras. Si la inteligencia representa los límites de las formas mentales, el autocontrol representa los límites emocionales. Conozco cómo ponerles límites a los demás, pero no cómo autolimitarme. Si puedo limitar a los demás, siempre lo tengo que hacer con misericordia. La fortaleza y la misericordia no son excluyentes, sino complementarias. Entonces vea que uno siempre tiene la tendencia de arreglarle el problema al otro, ¿no? Si yo fuera el papá de ese niño, si yo fuera el dueño de esa empresa, yo haría. Si yo hubiera estudiado esa carrera, yo seguramente estuviera. Si yo fuera el pastor, yo haría. Pero claro, nos parece fácil arreglarle la vida al otro, pero no sabemos cómo autolimitarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y esa es la gracia, ¿no? La gracia es de que descubramos que podemos autolimitarnos a nosotros mismos. Que si vamos a autolimitar a otro, pues hagámoslo con misericordia. O vamos a dar con misericordia, pero con autocontrol, ¿no? Entonces tenemos que poner el equilibrio. A veces somos demasiado confiados y damos. Y a veces somos muy amarrados, muy autocontrolados. Entonces es bueno poner el límite a todo. Deben ser complementarias. Justamente cuando soy extremadamente misericordioso, sin límites, entonces me autodestruyo. La fortaleza del rigor que me otorga el autocontrol, que es el que hace que pueda canalizar adecuadamente la otorgabilidad. No existe un equilibrio real de la misericordia sin los límites. Si soy más otorgable con los demás que conmigo, entonces no le he puesto límites a los demás. Y si soy más otorgable conmigo que con los demás, no me he autoimpuesto límites a mi subjetividad. Así que la verdadera fortaleza paradójicamente aumenta la otorgabilidad, y la falsa regulación desequilibrada de no saber poner los límites termina por afectar los equilibrios necesarios de la otorgabilidad. La buena exteriorización de la otorgabilidad proviene del nivel de límites que puedo lograr en el autocontrol. Porque el verdadero poder no es el ejercicio autoritario de la energía del autocontrol, sino la posibilidad de limitar hasta el propio poder personal para canalizarlo de la forma más adecuada. Es decir, no es imponiendo, ¿no? Permitiendo que los demás reconozcan, ¿no? Reconozcan que, digamos, una autoridad se reconoce. Si tú vas por la calle y una persona, un hombre de civil, te para en la calle y te dice: por favor, contra la pared, una requisa. Usted dice: pero ¿usted quién es?
porque usted no está viendo ninguna investidura. Pero ya un uniforme, ¿cierto? Es una investidura que hace visible esa autoridad. Entonces la autoridad se reconoce, ¿verdad? La autoridad se reconoce, no se impone, se reconoce. Las personas, si te buscan para consejos, para que tú aconsejes, es porque las personas están reconociendo que en ti hay un consejero o una consejera, ¿no? Si las personas te buscan para que tú ores por ellas, es porque las personas ven esa autoridad en ti de parte de Dios, ¿verdad? Si las personas te buscan para hacerte preguntas bíblicas, porque reconocen que en ti hay algún conocimiento, una sabiduría de Dios, ¿verdad? Eso se reconoce, eso no se impone. Los religiosos son los que imponen, los religiosos son los que son autoritarios, los que mandan a sus feligreses al infierno, los que dicen maldiciones por si se van de la congregación, van a caer bajo maldición, se van a secar y cosas de esas, ¿no? Entonces, eso es autoritarismo y eso es el mal. Porque hasta los límites se deben limitar, ya que podemos idolatrar a los mismos límites, transformando la canalización de la energía misericordiosa en una represión de la misericordia y una idolatría de la fuerza de imposición de los límites. Hasta en eso podemos caer en idolatría. Si el conocimiento influye sobre el autocontrol, el conocimiento es una dimensión, el corazón intelectual, influye sobre el autocontrol, que está más abajo, ¿verdad? Que está más externo. Aparecen iniquidades de endurecimiento como indiferencia, insensibilidad, insensatez, prepotencia y otros mecanismos de apariencias de poder para ser autoritarios, ¿no? ¿Como cuáles? Como la soberbia, la arrogancia, la altivez, ocasionando un cierre inconsciente de la dimensión emocional. Aquí está la gráfica. El conocimiento, la esfera en la parte superior, está influenciando al autocontrol. Cuando eso ocurre, porque ahí está en contraconsciente, se ocasionan esas iniquidades, se produce ese cierre, ese endurecimiento en el autocontrol. Entonces por eso la persona puede llegar a ser insensible, la persona puede ser altiva, la persona puede ser autoritaria. Vamos a mirar estas iniquidades. La indiferencia. Desde un punto de vista psicológico, una persona puede ser indiferente ante otras o ante lo que ocurre en su entorno porque no ha desarrollado un sentimiento de empatía que le permita conectar con las necesidades de los demás. Por ejemplo, cuando no se muestra empatía por la situación o problema de alguien cercano. Ejemplo bíblico: Mateo 22, del 2 al 6. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Insensibilidad. No, esta parábola no es digamos una invitación cualquiera, ¿no? Es el rey de una nación invitando a sus súbditos. No es que si quieren ir, o sea, la invitación de un rey en esas épocas bíblicas equivale a una orden. No es que me está invitando mi hermana, mi hermano a unos 15 años y bueno, de pronto puedo ir, de pronto no puedo ir. No.
Si nosotros hubiésemos vivido en esa época de reyes, y nosotros fuésemos súbditos de un rey, si el rey invita y dice: vengan a la fiesta, no es si quieren, hay que ir, toca ir. ¿Se da cuenta? ¿Y ellos qué hicieron? No tengo tiempo, estoy ocupado, voy por aquí, voy por acá. Pero el rey muy paciente, ¿no? El rey muy paciente vuelve a enviar a los siervos: decid a los convidados que ya todo está preparado, mis animales gordos ya están listos, venid a las bodas. Pero tampoco quisieron ir. Y no solo eso, al final en el versículo dice que afrentaron a los siervos y los mataron. Y si siguiéramos leyendo, dice que el rey se enojó y mandó a quemar esa ciudad. O sea, los mandó a matar, porque esos convidados demostraron ser indignos. ¿Pero por qué demostraron ser indignos? Insensibles ante un gesto que el rey tuvo. No se casaba cualquier persona, se casaba el hijo del rey, el príncipe de la nación, el heredero al trono. Y no quisieron ir. Y a veces sucede con nosotros, no muy frecuentemente, ¿cierto? Digo nosotros. Quisiera hablar solo de las iglesias de Corea del Norte, pero pues por aquí también pasa. No a nosotros, no muy seguido como los de Corea del Norte, pero a nosotros también nos pasa a veces que sufrimos de insensibilidad en algunas cosas. La insensibilidad es un desequilibrio. La insensibilidad es una iniquidad. Claro, porque hay una energía que viene desde el corazón intelectual que influye al autocontrol. El autocontrol no puede con esa energía. Entonces enseguida se cierra y se endurece y la persona se vuelve insensible. No le importa. No me importa. Que piense lo que quiera, que piense en lo que quiera, que sienta como quiera sentir. No me interesa. ¿Sí? ¿Usted no ha escuchado? Y yo he escuchado cristianos así, predicadores: aquí somos así, y si les gusta bien, y si no, se pueden ir. Insensibles. El otro día escuché un pastor, famoso pastor, no voy a decir el nombre, famoso, tienen un canal de televisión por donde ellos predican. Y en esa prédica él estaba diciendo: aquí no le podemos cerrar las puertas a las parejas que no son casadas, ni más faltaba. Pero lo que no podemos hacer aquí es garantizarle su salvación. Y yo digo, además de despotismo, además de engreído, además de todo, es insensible. Es insensible, pero ¿quién se cree como para él decir que le garantiza o no la salvación a los demás por el amor a Dios? Qué graves iniquidades hay en los mismos siervos de Dios, ¿no? Porque le echamos la culpa a los hermanitos congregantes. No. Eso se ve en los líderes eclesiales. Eso se ve en los siervos y siervas del Señor. Increíble. Otra iniquidad, la insensibilidad. Entonces, lo repetí. ¿Fue que dije insensibilidad ahorita? No, ¿cierto? Esta que es indiferencia. Perdón. Estaba adelantándome con la insensibilidad porque lo repetí ahorita. Bueno, ahora sí, insensibilidad. Las personas insensibles traen la infelicidad y también el sufrimiento, porque quien no ve y no actúa ante las necesidades y sentimientos de los demás deriva con frecuencia en el comportamiento o en comportamientos dañinos y humillantes. Al no conectar con las realidades del otro, no duda tampoco en tratarlo de manera fría e intimidatoria. Veamos un ejemplo bíblico. Hechos 28-27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan,
y yo los sane. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que se conviertan. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que yo los sane. Pero ellos han agravado sus oídos, se han vuelto insensibles. Oyen la palabra, pero no ocasiona nada en ellos. Y esto, hermanos, es un signo muy preocupante. Es un signo muy preocupante. Porque en la práctica uno se da cuenta que cuando el mensaje es motivacional, ¿sí? Es motivacional, las personas se van contentas del servicio y a menudo quieren regresar, pero ellos quieren regresar porque quieren seguir oyendo de lo mismo, ¿no? Y cuando se predica, por ejemplo, sobre el infierno, sobre la condenación eterna, eso uno esperaría que el corazón se resintiera, ¿no? Y se resintiera con uno mismo, con el pecado que hay en uno, para venir en arrepentimiento, para corregirse. Pero uno ve que como que tiene los efectos contrarios. Entonces es donde uno se pregunta, bueno, ¿será que hay insensibilidad ante la realidad bíblica tan terrible de algo como el infierno, no? Y lo digo ¿por qué? Porque hace poco estuve en una campaña en Bogotá y estuve hablando algo así, con una palabra fuerte. Y antes de empezar la prédica se hizo la pregunta: ¿cuántas personas nos visitan? ¿Cuántos vienen por primera vez? Un joven levantó la mano. Bueno, yo di el mensaje, papi, pupra. Y después le dije: joven. ¿Sí? Yo estaba pensando que su corazón había sido tocado por la palabra, ¿no? Joven, esta es tu noche de salvación. Ven, acepta al Señor. ¿Quieres aceptar al Señor? No. Y uno dice, pues, humanamente yo puse lo mejor de mí, pero ahí es donde uno se da cuenta, y yo me di cuenta también, una vez más, de que el que convence es el Espíritu Santo. Yo no convenzo ni una mosca, y puedo hablar más bonito que Petro, pero no convenzo ni a una mosca, hermano. Si no es el Espíritu Santo el que hace la obra, nosotros... a una tolimense sí la convencí por ahí, en mis años mozos. Otra iniquidad, la insensatez. En la Biblia las palabras tonto, insensato o necio no se refieren a la persona que carece de capacidad mental, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas justas de Dios. Ejemplo bíblico, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cómo le parece? El insensato, ¿qué hace? Tuerce su propio camino, hace lo malo. Y cuando las cosas le resultan mal, se vuelve en contra de Dios, le reclama a Dios, se irrita en contra de Dios. Pero papá, si tú fuiste el que tomaste la decisión, ahora culpas a Dios. Ve, hermano, nosotros los seres humanos tenemos dosis altas de insensatez. Los seres humanos, nosotros tenemos dosis altas. Eso va por la sangre. Eso va por la sangre. Y somos tercos. Vea, tontos, ahí decía tonto, necio. Pero no porque no tengamos capacidad mental, no, sino porque como que vamos en contra de la razón, como que somos caprichosos, y de acuerdo a nuestro capricho, ¿cómo nos va a ir bien? Nos va a ir mal, nos va mal, y después le reclamamos a Dios. Siempre lo he puesto como ejemplo, hermanos. Perdóneme que yo lo diga aquí, pero eso no lo he dicho solo aquí. Yo lo he dicho en donde enseño la palabra de Dios, en grupos en donde enseño la palabra de Dios, en donde me han invitado a predicar, también lo he dicho. Que los creyentes, nosotros los creyentes, cuando damos un diezmo al Señor, creemos, es un
autoengaño. En nosotros creemos que como ya le dimos a Dios, el otro 90% podemos hacer lo que se nos venga en gana. Entonces, con ese otro 90%, como sacamos a Dios de las decisiones que vamos a hacer con ese 90%, pues de pronto tomamos malas decisiones de inversión. Con ese 90% sacamos a Dios. Lo hemos tomado en cuenta en el 10%, pero en ese 90% que nos corresponde, aquí no estamos hablando del diezmo en sí mismo, estamos hablando de lo otro, del 90%. Ese otro 90% nosotros creemos que no, ya. Y resulta que usted puede hacer una mala inversión y le va mal en esa mala inversión, y entonces el corazón se irrita contra Dios. Señor, ¿pero por qué si yo te soy fiel? ¿Por qué permitiste esto? ¿Permitiste esto? No, papá, tú tomaste la decisión con tu 90%. Y a mí me dejaste por fuera. Tú me preguntaste a mí, no me preguntaste a mí, porque consideraste que era tuyo. No, hermano, todo es del Señor, todo. Que lo reconocemos con un diezmo, una ofrenda voluntaria, lo reconocemos, sí, pero todo es del Señor. Si el Señor nos da una casa, yo le estoy pidiendo una casa al Señor, esa casa es del Señor. Le estoy pidiendo también un carro bien Chevrolet. Si el Señor me diera ese carro, eso es del Señor. Mis hijos son del Señor. Mi esposa, mi hogar es de Dios, es del Señor. Lo que el Señor nos da, todo, la salud, eso es Dios, hermano. Nunca creamos que nosotros somos dueños de algo. Es Él el que nos dice: tome para que administre, hágale. Yo quiero verlo bendecido, yo quiero verlo prosperado. Claro que sí, Dios quiere. ¿Será que Dios no nos quiere ver viviendo bien? Yo creo que sí. Esto no es teología de la prosperidad, no. Pero Dios quiere ver bien a sus hijos. Si yo como padre humano, imperfecto, quiero lo mejor para mis hijos, ¿será que el Padre Celestial no quiere lo mejor para sus hijos? Claro. ¿Se acuerdan que el Señor dijo: si un hijo pide a su papá un pan, no le va a dar una piedra? Si le pide un pez, no le va a dar una serpiente. Y luego añade: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo os dará cosas buenas que pidáis? En otro evangelio dice: ¿no dará el Padre también el Espíritu Santo? ¿Cierto? Entonces, lo bueno, si el Espíritu Santo es Dios, no es lo mejor que nosotros podamos tener, hermano. No hay tesoro en esta tierra que se compare con eso. Y si nos da el Espíritu Santo, ¿será que Él se repara, cortará su brazo para vernos viviendo bien, vernos vestir bien, vernos alimentarnos bien? ¿Será que Dios va a retraer su brazo? No, si ya nos dio el Espíritu Santo. El otro día hice esa ilustración, ¿no? De un hombre mendigo pidiendo unas monedas para poder comer, viviendo de la caridad de las personas. De pronto un hombre en una limusina lujosa para frente al mendigo. Este hombre millonario se baja de su limusina, le entrega una tarjeta al mendigo y le dice: te espero en mi oficina, en esta dirección, mañana a las 7 de la mañana. El hombre rico se vuelve a montar en su limusina y se va. Y el mendigo dice: ¿qué será? ¿Será que me quiere dar trabajo? Bueno, voy a ir. ¿Qué pierdo? El mendigo va al edificio, sube el ascensor, llega a la oficina del millonario. El millonario lo atiende: siga, siéntate del otro lado del escritorio. Y el hombre rico saca su chequera y firma un cheque por $1.000.000 y se lo entrega al mendigo. Mira, esto es para ti. Y el mendigo lo mira, no lo puede creer. ¿Qué he hecho yo
para que tú me des $1.000.000. No has hecho nada. Yo te vi en la calle, tuve compasión de ti y te quiero dar este regalo. Ve, cóbralo. El mendigo se toca y no tiene un lapicero para endosarlo, porque tiene que endosarlo por detrás, ¿cierto? Le dice al hombre millonario: discúlpeme, sé que va a sonar abusivo de mi parte, usted me acaba de dar un cheque de $1.000.000, ¿me puede prestar el bolígrafo para firmar? La pregunta es: ¿el hombre millonario le presta el bolígrafo, sí o no? Lo dudan, ¿no? ¿Sí? Claro, pero le acaba de dar $1.000.000. No le va a prestar un bolígrafo, hermano. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nos dio el Espíritu Santo, que es mucho más que $1.000.000. No nos va a dar el resto. No nos va a dar una casa que la necesitamos. No nos va a dar las bendiciones que necesitamos. Claro que sí. Claro que sí. Él es lo que quiere hacer con nosotros. Es lo que Él quiere. Pero a veces nuestro corazón se irrita en contra de Él cuando no nos salen bien las cosas por nuestras malas decisiones. Eso sería necedad. Ahora, la prepotencia. Cuando se impone su poder o su autoridad sobre otros sujetos para sacar un provecho o para ostentarlo. Cuando sus palabras o sus acciones denotan la creencia de que es más poderosa de lo que realmente es. O sea, más influyente, más importante o más fuerte. Ejemplo bíblico, Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es que no hay ni por qué explicar eso. Eso está ahí claro como el agua, hermano. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. El soberbio siempre va a ser quebrantado. El prepotente y el altivo siempre va a caer. ¿Cuál es el tratamiento para esos desequilibrios? Por si llegaran a estar en nosotros, ¿no? Vamos a verlos. Limitar una energía específica en una dimensión determinada no implica que la energía excesiva no sea utilizada, sino que puede ser utilizada en las dimensiones que requieren de mayor nivel energético. ¿Por qué motivo vamos a utilizar las energías mayores para las dimensiones interiores? Las energías de mayor magnitud en el alma desalineada son las exteriores. Deben ser utilizadas en las dimensiones interiores e ir analizando cada energía que vamos a utilizar de acuerdo a cada magnitud dimensional. Bueno, se me olvidó hacer la gráfica, pero si hiciéramos las dimensiones así en esas esferitas que hacemos siempre, ¿no? La corporeidad sería la dimensión más grande. Ahí hay más energía. Y en la voluntad, las dimensiones de la voluntad son más grandes que las de las emociones. O sea, tienen más capacidad de energía. ¿Pero eso por qué es? Así no nos creó Dios. Es por causa del pecado, la desalinealidad que hay. Entonces ahora, como hay más energía en la voluntad es más rápida que la emoción. Y la emoción es más rápida que el intelecto. Entonces nosotros a veces hacemos cosas y después sentimos y después pensamos: ¿yo por qué hice eso? A veces decimos algo y ay, la embarré. ¿Yo por qué dije eso? Yo no quería decir eso, pero porque la voluntad es más rápida que el pensamiento. Entonces ahí hay unas energías. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que podemos utilizar las energías más exteriores para que las más interiores sean aprovechadas de ellas. Por ejemplo, la voluntad es la faceta en donde está la tríada de dimensiones con más alta magnitud. Originalmente en Adán no fue así. Y con más movimiento. Entonces hay que usar la energía volitiva para que la renovación que queremos hacer en determinada dimensión tenga la energía necesaria
para mantener estable ese desequilibrio en cuestión. Pero eso lo tenemos que hacer por la ruta de la conciencia, ¿no? El autocontrol utilizará esto para recepcionar la energía necesaria y desde allí operarla para autocontrolar todo, las emociones. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que se hace eso? Usted debe entender el funcionamiento de las partes más recónditas de su ser. ¿De dónde sacan sus 5 sentidos su vida y su energía? De su alma, de su alma. En su alma, es su alma la que les da vida y energía a sus 5 sentidos. Y cuando sus sentidos se despiertan, ellos a su vez estimulan sus deseos. ¿Cómo podemos hablar de una victoria total sobre los 5 sentidos y sobre las pasiones y deseos que se despiertan a través de ellos? Si su cuerpo estuviese muerto, usted no podría sentir y ciertamente no tendría deseos, porque estaría desconectado del alma. Así que sensaciones y sentidos reciben su poder del alma. Si usted se ocupa de los deseos de su naturaleza exterior, ellos a su vez se tornan más y más activos. En vez de quedar sometidos, ganan más poder. Su alma debe volver toda su atención y energías desde lo externo hacia lo interno, de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Dios quiere que renovemos el alma de adentro hacia afuera, pero que interioricemos lo externo, es decir, de afuera hacia adentro. Esta es la manera de someter lo externo, tomando de la mayor magnitud de energía que quedó arraigada en las dimensiones externas. Por eso el ayuno es eso. Tomar de esa energía externa, ¿cierto? Poderla interiorizar. Si yo siento hambre y obviamente me alimento, pues esa energía se restablece siempre en mi cuerpo. El ayuno lo que hace es que la energía corporal, con esa energía corporal, sin alimentar la energía corporal por algún tiempo determinado, yo pueda interiorizar esa energía, usar la energía externa para llevarla hacia adentro, y desde adentro comenzar a renovarme hacia afuera. Espero que me haya explicado bien. Cuando su alma está vuelta hacia adentro, de hecho, queda separada de sus sentidos externos. Y una vez que sus 5 sentidos quedan separados de su alma, ya no reciben más atención. Su suministro de vida queda cortado. Se tornan impotentes. En este punto su alma ha aprendido a volverse hacia adentro y a acercarse a la presencia de Dios. El alma queda más y más separada del yo egoico. Usted puede experimentar que es atraído poderosamente hacia adentro para buscar a Dios en su espíritu y descubrir que el hombre exterior se torna muy débil. Algunos pueden hasta ser propensos a sufrir desfallecimientos. Por consiguiente, su principal interés está en la presencia de Jesucristo. Su principal interés está en ocuparse continuamente de Dios que está en usted. Luego, sin pensar de modo particular en la abnegación o en hacer morir las obras de la carne, Dios hará que usted experimente un sometimiento natural de la voluntad desde la emoción. El autocontrol puede, por el poder del Espíritu Santo, usar la posición lineal para extraer energía de la voluntad, y una vez sometida a esta, es decir, la voluntad, la carne irá muriendo al dominio del pecado. 2 grandes beneficios habrá si procede de la manera que se ha descrito. En primer lugar,
al someter las cosas externas, usted se acercará constantemente y cada vez más a Dios. Mientras más cerca está de Dios, más recibe de su naturaleza. Y mientras más recibe su naturaleza, más recibirá de su poder sustentador. En segundo lugar, mientras más se acerca al Señor, más separado quedará del pecado. Así que usted ve, simplemente volviéndose hacia adentro a su espíritu, usted comienza a adquirir el hábito de estar cerca del Señor y alejado de todo lo demás. Cada vez que uno estudia las limitaciones estructurales, puede intentar comprender en los niveles dimensionales interiores nuevas formas más expansivas, y al comprender estas formas más amplias, entonces podemos operar sobre otro tipo de limitaciones. Muchas veces las limitaciones que percibimos no tienen relación con las formas limitadas existentes en la realidad objetiva, sino con las limitaciones subjetivas de nuestra percepción subjetiva. Lo que nosotros aquí en un lenguaje coloquial decimos, nos hacemos películas, nos imaginamos cosas. Eso no corresponde a la realidad objetiva. Es algo subjetivo, es algo que está en mi interior, solo existe en mi mente, ¿sí? Porque yo me autoimpongo limitaciones que no debería. Entonces debemos liberarnos de las limitaciones subjetivas, las películas, para comprender las limitaciones objetivas, las que están en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las limitaciones objetivas? Las de la palabra de Dios. Por ejemplo, si Dios dice, no codiciarás, eso es una limitación, pero es una limitación objetiva, ¿verdad? No las limitaciones subjetivas, las que nos imaginamos. Ay, ¿será que y qué tal Dios se enoje conmigo? Ay, y si eso es cáncer, y si son cosas producto de nuestra imaginación, autolimitaciones subjetivas. Entonces debemos liberarnos de las limitaciones subjetivas para comprender las limitaciones objetivas. Entre más externa la dimensión, más subjetividad hay, y entre más interna la dimensión, más objetividad hay. Es decir, en el espíritu hay objetividad. Por lo tanto, el sujeto, de acuerdo a sus limitaciones, ejemplo, su ignorancia, su falta de conocimiento, puede percibir límites que no son objetivos, sino producto de su propia percepción por los sentidos. En definitiva, cada vez que procuramos andar en el Espíritu Santo, debemos saber que aunque existen límites objetivos, porque nos encontramos dentro de lo limitado, muchas veces no avanzamos dentro del conocimiento por nuestras limitaciones subjetivas anticipadas. ¿No te ha pasado que a veces tú recibes una palabra de Dios, pero al día siguiente tú comienzas a percibir todo lo contrario y dices, pero Dios me habló, pero yo estoy viendo otra cosa? No, ¿y qué tal si eso fue emoción del siervo, de la sierva? ¿Qué tal si eso fue? No, tal vez es porque él sabía mi situación y se vino y me profetizó. Entonces ya hay unas limitaciones subjetivas que se anticipan a lo objetivo que ya Dios te dijo. O no tiene que ser una profecía. Tú lo leíste en la Biblia, en la palabra de Dios. Está ahí. ¿Quién lo dijo? Dios. No tuvo que habérselo dicho un profeta. Dios te lo está diciendo a través de tu palabra. Pero lo que tú percibes en tu entorno es contrario a lo que tú estás leyendo en la palabra. Entonces hay esa lucha, y por lo general las limitaciones subjetivas ganan la batalla. No. El autocontrol es para eso. El autocontrol es para eso, para que nosotros nos afiancemos en la fe, en todo ese contenido de fe que hemos recibido. Por lo tanto, no es lo mismo operar sobre los límites dimensionales objetivos que autoimponerse limitaciones subjetivas anticipadas que reprimen a las energías expansivas, que son las que nos deben llevar a los límites objetivos naturales de una dimensión determinada. Espere la próxima semana, en la próxima entrega,
Desequilibrios en la dimensión de la afectividad, en el corazón emocional. Y vamos a mirar con la ayuda de Dios esa última dimensión de las emociones y luego pasaremos a la voluntad con la ayuda del Señor. Oremos, hermanos, en esta noche para que Dios nos ayude, para que Dios nos bendiga.